Voy a leerles lo que me pusieron aquí. Dice, la calle es Narciso de la Colina, 345 en Miraflores, Hotel Britannia, efectivamente. A las 12:30 de la mañana, los domingos, o un domingo al mes, el primer domingo de mes, a las 12:30 de la mañana hasta octubre de este año. Y a partir del mes que viene, de noviembre, la reunión va a ser a la 1:30 de la tarde en el mismo lugar, ¿vale? Si usted tiene una iglesia, si usted se congrega ya en una congregación, este anuncio no es para usted, ¿vale? Usted si quiere venir un día de visita, será bienvenido, pero nuestra intención no es sacar a nadie de ninguna iglesia, ¿vale? Nosotros no trabajamos con gente que ya tiene sus pastores, sus respectivas iglesias, pero si usted no tiene una congregación, no tiene un lugar donde congregarse y busca un sitio de sana doctrina, pues le invitamos a estar con nosotros si así lo desea, ¿de acuerdo? En Arequipa tenemos al pastor José Luis y a su esposa, y ellos han comenzado a tener reuniones ya con su familia allí en Arequipa, ¿vale? Entonces hoy por la mañana yo tenía una reunión con ellos y ya vamos a comenzar a dar la dirección de los lugares de culto en Arequipa. ¿Hay gente de Arequipa aquí en esta tarde? ¿Usted es de Arequipa? ¿Sí? Bueno, ¿y tiene iglesia allí? ¿O usted vive aquí? Bueno, ok, entonces después el pastor en el segundo culto va a dar la dirección, porque también vamos a comenzar a tener cultos allí, ¿de acuerdo? Entonces los que no tengan una iglesia en Arequipa también pueden ir y congregarse. Fomenten la unidad, porque el Señor bendice la unidad de su iglesia, y si sois capaces de juntaros todos en un mismo lugar, yo voy y les predico. Pero si uno está por allí, el otro está por allá, este no se habla con el pastor, el otro no sé qué, conmigo no cuenten. Porque yo creo que ha llegado el tiempo de darle importancia a la unidad. Y a veces la gente, las ovejas, me permiten, tienen más ganas de que haya unidad que a veces el liderazgo. Y es una lástima ver cómo a veces el liderazgo, que tenía que haber sido un ejemplo a las ovejas, a veces las ovejas le dan más ejemplo al liderazgo. Porque los tiempos están cambiando y yo creo que la iglesia, los hermanos ya se han dado cuenta de que no podemos depender del liderazgo para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo espiritual. Tenemos que depender solamente del Señor. Yo entiendo todo eso del cariño, del amor, que le queremos mucho, yo entiendo todo eso. Pero no idolatren a los hombres, por favor. No echen a perder a la gente. A veces con tanto halago, con tanto regalo, con tanta fotografía. Gracias al Señor, en ese sentido, hasta el día de hoy, mi corazón no se ha desviado. Pero hay gente que no tiene bien su corazón delante del Señor. Entonces, tanto halago, tanta foto, tanta cosa, a veces ha echado a perder a gente buena. Se le subió el éxito a la cabeza. A mí qué éxito se me va a subir a la cabeza si yo no he triunfado en nada. El que se lleva la gloria y la honra es el Señor. Yo no he tenido ningún éxito, no hay ningún mérito personal en absoluto. Pero no todo el mundo es igual. Hay gente que piensa que los aplausos son para él. Mire, ¿usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén? Dice la gente que se quitaba los mantos y los ponía junto al camino y comenzaban a aplaudir y decían Baruch Haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ese burrito llegó con un orgullo a la cuadra esa noche espectacular. Le contó a todos los burritos, hoy me aplaudieron, todo el mundo me tiraba los mantos en el camino. No, querido, los aplausos no eran para ti, burrito, los aplausos eran para el que iba montado encima del burro. Así que ¿cuántos quieren ser burro? Llevar solamente al Señor, llevar solamente al Señor, y la gloria es para el que va arriba del burro y no al revés. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable. Y vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor, que es al fin y al cabo para lo que hemos venido esta tarde a este lugar. Señor, gracias por este privilegio tan maravilloso de poder estar aquí con un grupo precioso de hermanos que en muchos casos han hecho un esfuerzo tremendo, y entendemos que esta expectativa que se ha creado, tú la has hecho, Señor, no nosotros. Tú eres bueno y nos sorprendes cada día y abres puertas para que tu palabra corra y tu reino se extienda por toda la faz de la tierra, Señor. Y pedimos que en esta tarde todo lo que hablemos de tu santa y poderosa palabra sea de tu agrado primeramente, pero que también nuestros oídos estén abiertos y atentos a tu voz. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Volvemos una vez más al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, un libro que muchos hermanos le temen, muchos hermanos dicen que no lo leen porque no lo entienden.
Sin embargo, yo creo que como nunca antes tenemos que hablar de este extraordinario libro, escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, el hombre que tuvo el privilegio de tener a María hasta el último momento de su vida en la ciudad de Éfeso, donde cuenta la historia que murieron. Y este hombre tuvo el privilegio de conocer muy, muy de cerca al Señor. Fue el único discípulo que se atrevió a estar al pie de la cruz, mientras los demás habían huido. ¿Dónde estaba Pedro esa noche? Y Bartolomé, y Felipe, y Mateo. Pero sin embargo él estuvo allí, al pie de la cruz, hasta el último momento, ¿verdad? Y cuando él es muy anciano, casi ya rozando probablemente los 100 años de edad, él recibe una revelación de Jesucristo. Estando en la isla de Patmos, él no perdió su comunión con el Señor. Y él recibe visiones, revelaciones de cosas futuras que él no vería, pero sí las veríamos muchos de nosotros que vivimos hoy en día. Y el Señor le dijo: escribe todo lo que has visto, todo lo que sucederá, y envíalo a las 7 iglesias. Y es curioso que hay iglesias que se mencionan ahí por primera vez en la Biblia. Si no se hubiera escrito el libro del Apocalipsis, no sabríamos que había una iglesia en la ciudad de la Odisea, o una iglesia en Esmirna, o una iglesia en Pérgamo, porque son iglesias a las cuales Pablo no les escribe cartas, ¿verdad? Conocemos la iglesia de Corinto, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los colosenses, pero ahí se mencionan a 7 iglesias, cada una de ellas diferentes. Las iglesias son como los hijos. Usted puede tener 2, 3, 4, 5, todos los hijos que quiera o que pueda, y ninguno es igual. Hijos del mismo padre, de la misma madre, pero todos son diferentes el uno del otro, con sus bendiciones, con sus ventajas y también con sus defectos, como todos en la vida, ¿verdad? Alguien ha dicho que esas iglesias recibieron ese mensaje porque en cierto sentido son iglesias representativas del desarrollo del cristianismo a lo largo de la historia. Tenemos la primera iglesia que se menciona en el Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy grande, muy poderosa, que nació de una manera muy particular. La Biblia dice que el apóstol Pablo sintió en su corazón ir a esa ciudad cosmopolita, una ciudad enorme, gigantesca, plagada de templos, sobre todo el templo de la diosa Diana o Afrodita, como también le llamaban los romanos. Y la palabra de Dios nos enseña que se encontró con 12 hermanos, 12 creyentes, a los cuales les hace una pregunta muy interesante. Les dice: ¿ustedes cuándo recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta fue aún más sorprendente: nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo, no sabemos de qué nos estás hablando. El apóstol Pablo a continuación les dice: ¿y entonces ustedes en qué fuisteis bautizados? Dice: nosotros somos discípulos de Juan el Bautista. Él fue el que nos bautizó a nosotros. Y están hablando de algo que había ocurrido hace aproximadamente unos 25, 30 años atrás. Ya Juan el Bautista había sido decapitado por el rey Herodes. Y entonces con ese grupo de hermanos que ni siquiera sabían nada del Espíritu Santo, dice que los vuelve a bautizar y empieza un mover espectacular en esa ciudad, hasta el punto que creció tanto la iglesia y tanta gente se convertía que llegaron a temer que el gran templo de la diosa Diana o Artemisa tuvieran que cerrarlo. Además había la particularidad en la ciudad de Éfeso que dice que mucha gente que había practicado la magia, la brujería, dice que vendían y quemaban pues todo lo que habían utilizado, y así la iglesia creció de una forma tremendamente poderosa. En esa ciudad apedrearon a Pablo, ¿saben? La Biblia dice que lo dieron por muerto y lo echaron fuera de la ciudad, pero cuando lo rodearon los hermanos, parece ser que el Señor como que lo resucitó. La palabra de Dios dice que no solamente lo apedrearon en Éfeso, sino que además dice: yo peleé contra fieras en Éfeso. Probablemente, él tuvo que pelear en la arena de algún circo romano contra fieras, y el Señor lo guardó y lo protegió de una manera sobrenatural. En esa ciudad, en esa iglesia, contó con la ayuda de un matrimonio llamado Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Y estaba también Timoteo y Tiquico y Juan y la madre del Señor Jesús. Es decir, era una congregación tremendamente bendecida y privilegiada. Y cuando él se marcha, después de haber estado 2 años al frente de la obra, dejó como pastor a Timoteo, al cual le dijo: cumple con tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo, y te dije que te quedaras aquí para corregir lo deficiente.
Pero el día de la despedida, si no recuerdo mal, en Hechos capítulo 19, cuando él se despide de la iglesia, dice algo tremendo. Dijo lo siguiente: yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cómo es posible que Pablo dijera eso a los ancianos, a los líderes de la obra, que se iban a levantar no solamente en contra del liderazgo, sino en contra de la sana doctrina y tratarían de despedazar a la iglesia? Bueno, pues a esa iglesia Pablo, desde la cárcel en Roma, les escribe una carta, que la tenemos en la Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es una auténtica maravilla. Pero no solamente eso, sino que además tenemos el último mensaje que la iglesia recibió, que lo tenemos en el libro del Apocalipsis, y vamos a leerlo. En el capítulo 2, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente, versículo 1, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, tomen nota: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una maravilla, ¿no? Una preciosidad de iglesia. Pero un momento, pero dice la palabra de Dios en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es el último mensaje, la última oportunidad que recibió la iglesia para cambiar. Hay oportunidades que se presentarán de una forma repetitiva en nuestras vidas, en los matrimonios, en los ministerios, en las congregaciones. Pero hay otro tipo de oportunidades que probablemente vengan una sola vez en la vida. Procura aprovecharla. No sea que sea demasiado tarde cuando usted quiera hacer lo que el Señor le dijo hace mucho tiempo que tenía que hacer o dejar de hacer. La iglesia de Éfeso fue una iglesia, si me permiten, minada. Una iglesia que contó con la crema, los mejores ministerios de la época, allí estuvieron. Pero no valoraron. Por lo menos un tiempo lo hicieron bien, pero después terminaron torciéndose. Y estos son mensajes de advertencia a nosotros los cristianos de esta época. Que podemos empezar con muchas ganas, con mucha expectativa, con mucha ilusión, con muchos deseos. Pero si no avivamos el fuego del don de Dios que está en nosotros, ese fuego termina convirtiéndose simplemente en cenizas o en humo. Porque nadie está vacunado en contra de la pereza, en contra de la negligencia, en contra del pecado, en contra de cualquier otro defecto de la vida cristiana. La iglesia de Éfeso tuvo, hermanos, oportunidades preciosas para servir al Señor. Tenían características extraordinarias. El Señor las reconoce por su arduo trabajo y paciencia, por su perseverancia, por su constancia en el Evangelio. Después hay una cosa muy interesante que la iglesia de Éfeso tenía, y el Señor la reconoce. Dice, y habéis probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los habéis hallado mentirosos. ¿Y cómo los probaban? ¿Qué hacían para saber si este hombre que dice que es un apóstol es verdaderamente un apóstol o es un mentiroso? Durante siglos la iglesia no tuvo una Biblia completa como usted tiene una Biblia completa en su mano. Algunos piensan que todos los cristianos de todas las épocas tenían Génesis, Éxodo, los Salmos, los Proverbios, los Evangelios, las cartas de Pablo. No, para nada. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos vivido en el primer siglo de la era cristiana y hubiéramos sido miembros de la iglesia de Corinto, solamente tendríamos 2 cartas. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera y la segunda. Pero si yo no era miembro de la iglesia de la ciudad de Éfeso, yo no tendría la carta de ellos, ni ellos tendrían las nuestras. En otras palabras,
Durante siglos los hermanos dependían única y exclusivamente o de la tradición oral, lo que habían oído por tradición oral, lo que se había pasado de boca en boca, o alguna carta que tal vez Pablo o Juan o Santiago o Pedro les escribiera, nada más que eso. Pero tenían algo que se llamaba en griego didaqué. Y la didaqué eran las instrucciones de régimen interno. Es decir, la iglesia a veces tomaba acuerdos, tomaba decisiones y todo eso se anotaba, se escribía en algo que se llamaba didaqué. Era como un libro, como un manual que ayudaba a los ministros, a los pastores de la época a saber cómo tenían que actuar en casos de inmoralidad, en casos de falsa doctrina, etcétera, etcétera. Porque repito, y que quede claro, no tuvieron durante siglos nuestros hermanos toda la Biblia, todo el consejo de Dios, sino fue poco a poco escribiéndose una carta, un evangelio, etcétera, etcétera. Y en la vida que decía que cuando venía una visita a la congregación y decía que era, por ejemplo, un apóstol, es decir, un ministerio itinerante, y pedía dinero a la iglesia, automáticamente tenían que descartarlo porque era un falso ministro del evangelio. Es interesante notar, ¿no? ¿Cuántos de los que se llaman apóstoles hoy en día tendrían que ser expulsados de la iglesia inmediatamente? Porque lo único que quieren es visitar iglesias, dormir en hoteles de 5 estrellas, con una lista de demandas y de peticiones extraordinarias que, aunque dicen que el Señor les ha puesto en el corazón venir a Perú, a España, a Colombia, a México, a Argentina, lo que sea, si no cumplen con todo lo que ellos piden, pues no se mueven a ninguna parte. ¿Y cuántos se han llamado apóstoles y no lo son? Lamentablemente, por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice la palabra de Dios. Y por falta de conocimiento se han metido en las congregaciones a veces falsos profetas, creando falsas expectativas y falsos maestros y falsos apóstoles, y les hemos recibido con los brazos abiertos y han dejado las arcas vacías de la iglesia, y luego tiene que venir el pobre pastor a arreglar lo que este señor la semana pasada dijo que fue un auténtico disparate. Por eso vivimos en unos tiempos en los que tenemos que abrir los ojos de par en par y nuestro corazón y hacer caso a lo que dijo el Señor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos ungidos. Y ya lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: cuando yo me vaya, algunos que están ahí como mosquitas muertas, poniendo cara muy buena y muy santurrona, se van a levantar y no van a perdonar el rebaño del Señor. Ya os lo digo de antemano. Porque dijo Pablo a Timoteo, de pastor a pastor, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si eso lo dijo Pablo hace 2000 años, imagínense 2000 años después de haber escrito esa hermosa carta. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, donde han proliferado métodos, sistemas y falsas doctrinas de una forma terrible en las congregaciones. Cuando el Señor le escribió una carta a la iglesia de Éfeso, mandó una carta a los hermanos de Éfeso. Si el Señor tuviera que mandar una iglesia a los creyentes de Lima, ¿a qué iglesia se la mandaría? Porque yo cuando llegué al aeropuerto pasé por un barrio que creo que se llama El Callao, que me dijeron que es muy bonito, muy precioso, se puede pasear tranquilamente a las 3 de la mañana. Bueno, está bien. Y vi una iglesia por aquí, una iglesia por allá, la grande, la chica. ¿A qué iglesia le escribiría el Señor una carta como representantes del Evangelio en Lima? Si hay una falta de unidad, ¿verdad? Y hay como reinos, ¿no? Este es mi reino, este es mi territorio, quítate para allá, que yo llegué primero, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos tenido casos terribles, por ejemplo, en Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. En uno de las reuniones que hicimos especiales, llegó una familia de otra iglesia, de visita simplemente. Ellos tenían su congregación, eran miembros de una iglesia por más de 20 años. El hermano era muy activo en su respectiva congregación y se hizo algunas fotos en el culto. Incluso yo salí, no sé por qué tengo que salir en muchas fotos, pero yo salí en una de ellas y el pastor de su congregación la vio y lo pusieron en disciplina 1 año. Le prohibió a la iglesia que le hablara al hermano. Nadie se podía acercar a saludarlo. El hermano con sus hijos, con su esposa, después de 1 año, el pobrecito pidió marcharse de la congregación porque había cometido el gravísimo delito de haber ido a un culto a escuchar la palabra de Dios. Esa es la cruda realidad de nuestros tiempos hoy en día.
donde hay gente que recibe prohibiciones y le dice, usted no tiene que escuchar a nadie más que solamente a mí. Y eso ya lo hacían los curas en España cuando te crucificaban o te quemaban en la hoguera, porque a lo mejor habías leído un escrito prohibido, según ellos no se podía leer. Hermanos queridos, no hipoteque su libertad nunca, ni la pierda por nada ni por nadie. Usted es libre para ir a donde quiera, para escuchar a quien quiera. Yo no soy el dueño de la vida de nadie. Ustedes no son mercancía, ¿verdad?, que llevan el sello, la marca de un ministerio. Ustedes llevan la marca del Evangelio, llevan la marca de Cristo. Ustedes son de Cristo y a Él es al que tienen que seguir y no a los hombres. Bendito sea Dios. Y si en algún momento usted observa, usted escucha, usted se percata de que hay alguna enseñanza rara en la iglesia, algo que se está enseñando que no es de Dios, salga corriendo inmediatamente de ese lugar. Me da igual quién predique, me da igual cómo se llame. Usted no se puede hacer copartícipe de falsas doctrinas, permaneciendo en un lugar donde probablemente el Señor se fue hace muchos años y algunos ni siquiera se han dado cuenta. La iglesia de Éfeso empezó muy bien, pero terminó muy mal. De hecho, voy a ir a Éfeso ahora, el año que viene, en el mes de mayo, y me voy a encontrar una ciudad en ruinas. No hay creyentes, no hay iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, arrepiéntete, vuelvan a hacer las primeras obras, piensen dónde empezó vuestra caída, dónde le abrieron la puerta al enemigo y comenzaron a perder la bendición y la gloria del Señor. Porque si no se arrepienten, si no hay un cambio genuino en vuestras vidas, quitaré la luz de la congregación. Y la quitó el Señor. Y ahí podemos ir a Éfeso y ver que todo está en ruinas. Una iglesia floreciente, una iglesia poderosa, una iglesia madre que produjo, según creen algunos, el resto de las iglesias. Sin embargo, mi querido hermano y amigo, en esa ciudad hoy en día solamente hay un montón de ruinas y de piedras tiradas por todas partes porque no se arrepintieron. Y esto es una clara advertencia, como recién acabo de decir, para la vida de todos y cada uno de nosotros. Cuidado, no baje la guardia, hermano y hermana. Esto no es cuestión de estar un mes o un par de años bien animado y ferviente en espíritu, sino hay que ser fiel hasta la muerte para poder recibir el galardón y la recompensa de parte de nuestro Dios. Así que adelante, hermano, no quite su mirada del Señor. Mírelo solamente a Él. Yo siempre digo que si usted no se quiere llevar nunca ninguna desilusión, ¿verdad que me han oído decirlo? No ponga la mirada ni espere nada de nadie. Y así usted nunca se va a llevar ninguna desilusión. Si usted espera un recibimiento, si usted espera algo y no lo recibe, va a estar con cara amargado toda la vida. Y no hay peor desgracia que llamarte cristiano y vivir como un amargado. Y no disfrutas ni de Cristo ni del mundo. Esta iglesia desperdició una oportunidad preciosa. Y así podríamos ir una por una de las iglesias. Por ejemplo, en una de las iglesias del Apocalipsis dice que había una mujer que se llamaba Jezabel. No sabemos si verdaderamente se llamaba así. Hermanos, no se le ocurra nunca ponerle una hija a Jezabel, porque después del diablo, escuchen bien esto, después del diablo, en la Biblia, la persona más mala de todas las que existió fue Jezabel. Ni los perros se la quisieron comer. Dice que se cayó por la ventana, los perros empezaron a comerse y empezaron a vomitar. Y no se la comieron. Dice que era una mujer perversa, que incitaba a su marido a hacer el mal. Ella no era judía, ella era fenicia. Se casó con un rey israelita llamado Acá y dice que lo incitaba a hacer el mal. Y la palabra de Dios nos enseña que tenía ella financiada con el dinero del gobierno de la época de la monarquía. Tenía más de 400 profetas que le profetizaban lo que ella quería oír. Era una perversa, era terrible. Ella fue la que le puso precio a la cabeza del profeta Elías. Oye, ¿han pensado esto alguna vez? Elías se sube a lo alto de un monte, la cordillera del Carmelo. Desafía a los profetas de Baal y le dice, clamad a vuestro Dios y el Dios que responda por fuego, ese será el verdadero Dios. La Biblia dice que estuvieron desde la mañana hasta bien entrada la tarde gritando frenéticamente. Hermanos, hacían cortes en el cuerpo, haciéndose daño, sangrando. Y Elías se burlaba de los profetas de Baal y decía, griten más fuerte, tal vez vuestro Dios está ocupado o de paseo, está dormido y hay que despertarle. Cuando llegó el momento del profeta Elías, Primera de Reyes capítulo 18, la Biblia dice que el Señor le respaldó mandando fuego del cielo y se animó de tal manera que degolló a los 400 profetas de Baal y no tuvo ningún temor de enfrentarse él solo a 400 hombres. Pero ese día la reina Jezabel oyó la noticia
y le puso precio a la cabeza de Elías. Y una mujer puso a correr al profeta Elías. Es que hay mujeres que son un peligro, ¿eh? Hay mujeres que mejor sal corriendo antes de que te roben el alma, ¿eh? Lo que Goliat no hizo, lo que los osos y leones no hicieron, lo hizo la vecina de enfrente. Que el Señor nos guarde de las malas mujeres y que no nos roben el alma, porque he visto a muchos caer del lugar donde Dios los tenía por recibir halagos de una Jezabel que te infla el ego, pero queriendo sin querer va por tu alma, y tu alma es del Señor. Y si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma, has perdido toda tu vida aquí y en la otra vida, la vida eterna. Había una mujer que la llamaban Jezabel, que ella decía que era profeta, y dice que le enseñaba a los siervos de Dios a cometer actos de fornicación. Pero ¿cómo se puede tener cursos discipulados de fornicación? Hermanos, no se pierdan en la reunión del próximo martes. Vamos a enseñarles a fornicar. ¿Cómo puede ser eso? Ella le enseñaba a los siervos de Dios a cometer actos inmorales. Y el pastor de la iglesia lo permitía y lo consentía. Tal vez también él asistía a los cursos de fornicación, vete tú a saber. Y la Biblia dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero si no se arrepiente, la voy a poner en cama, y a todos los que se han acostado y han tenido relaciones con ellas. Porque hay algo que tenemos que entender, y la Biblia es muy clara en esto. El ser humano tiene la capacidad de transmitir su genética a la siguiente generación. Nuestros hijos genéticamente llevan nuestra identidad. Pero ¿y espiritualmente? También transmitimos nuestro espíritu, queridos hermanos. Y les voy a poner varios ejemplos bíblicos para que lo veáis. La Biblia dice que cuando Jetro, un hombre que recibe 5 nombres diferentes en la Biblia, es curioso eso, ¿verdad? Jetro, el suegro de Moisés, visita a Moisés. Se da cuenta de que está muy cargado, muy saturado. Él tiene que pastorear a más de 2 millones de personas del pueblo de Israel. Y entonces le da un consejo, un sabio consejo, y le dice, mira, delega, nombra personas para que te ayuden a repartir la carga. Tú no puedes estar desde por la mañana hasta por la noche atendiendo al pueblo. Siempre te van a quedar más por ser atendidos que por haberlos ministrado. Y Moisés hace caso y dice que se va al tabernáculo de reunión, y Dios tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a sus 70 colaboradores. Eran como clones, eran como personas que estaban bajo la misma cobertura, bajo la misma actitud, bajo la misma enseñanza del siervo de Dios Moisés. Dios transmitió del espíritu de él a los 70. Y si alguno piensa que eso era una cosa del Antiguo Testamento, vengan conmigo al Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan de 2 en 2 y preparen el terreno a las aldeas, pueblos y ciudades donde yo voy a ir dentro de unos días. Y cuando lleguen a una ciudad, si no os reciben, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero si en una casa os dan hospedaje, os tratan bien, os dan hospitalidad, vuestra paz, ya no habla de la de él, sino de la de sus discípulos, vuestra paz reposará sobre ese hogar. Transmitimos nuestra genética y también transmitimos nuestra parte espiritual. Y Jezabel estaba transmitiendo su desorden a la iglesia, porque la iglesia le había consentido, le había permitido dar falsas enseñanzas y profecías en la iglesia. ¿Y cuántas personas han vendido todo? ¿Cuántas personas han tomado decisiones totalmente en la carne, sin consultar previamente con el Señor? Porque un día vino a la iglesia un profeta o una profetisa y te dijo, vende todo y vaya hacia la India a servir al Señor. Y la gente, en vez de esperar en el Señor, se dejan guiar por falsas profecías que crean una falsa expectativa en la vida del creyente, y después vienen las desilusiones, las heridas, los desencuentros, etcétera, etcétera. Como a alguien se le ocurre acercarse a su vida, a decirle algo, primeramente dígale, yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Si Dios tiene que decirme algo a mí, primero me lo dirá a mí y después me lo confirmará tal vez a través de alguien. Pero no deje que nadie dirija su vida. El que dirige su vida es el Señor. El Espíritu de Dios guía a la verdad a sus hijos y a su pueblo. No preste atención a palabras de hombres sin primeramente consultar con la palabra del Señor. Había un joven cuando yo me convertí en la iglesia que estaba locamente enamorado de una chica de la iglesia.
La chica no le hacía ni caso. Y entonces, como ya no se le ocurría otra cosa, le regalaba bombones, le regalaba flores, le regalaba caramelo. Pues se le acercó un día a la chica, este cabezón, y le dice a la muchacha: el Señor te dice que te tienes que casar conmigo. Y la chica, que era 1000 veces más espiritual que este, le dice: pues a mí el Señor no me ha dicho nada. Sí, a mí también me han dado profecías y me han dicho esto y aquello. Me recuerdo que una vez se me acercó una hermana, una buena mujer, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes. Cuando mi mujer estaba embarazada de Priscila, mi hija mayor, le dice: ay, hermana, qué bendición que estás embarazada, vas a ser madre por primera vez. Dice: yo veo a un niño moreno. Y yo me miraba, yo fui rubio toda mi vida y decía: ¿cómo va a tener un niño yo moreno? Yo miraba a los vecinos a ver cómo era, ¿no? Yo: ¿qué niño moreno? Y tuve una hija rubia. ¿Cómo que un niño moreno? Pero claro, cualquiera hubiera dicho: ay, el Señor se equivocó. No, el Señor no se equivocó. Nunca olvidaré una experiencia que tuve casi recién convertido. Cuando un hermano de mi iglesia, su niño recién nacido enfermó y estaba ya a punto de morir. Y el pastor dijo: por favor, hermanos, reúnense en las casas y hagan oración por el niñito de nuestro hermano para que Dios intervenga. Y nunca me olvidaré, yo ya digo, era recién convertido. Una hermana, la anfitriona de la casa, dijo: hermanos, el Señor me ha mostrado que el niño se va a sanar y que va a ser un grandísimo siervo de Dios. Al día siguiente el pastor da la noticia de que el niño murió. Todas esas vivencias yo las he tenido en mi vida. Todas esas vivencias. Por eso, hermanos queridos, seamos prudentes. Seamos maduros. Y no nos dejemos engañar por buenas intenciones o por buenas palabras. Pero la palabra que yo necesito es oír la palabra de mi Dios. Y el Señor, si me quiere decir algo, primeramente me lo dirá a mí. Y después, tal vez, si quiere, me lo confirmará por otra persona. Pero no ponga primeramente a otras personas, otras formas, antes que su comunión y su relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice que además le enseñaba a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Esto qué es? En aquella época, al principio, la iglesia crecía con una gran multitud de judíos que se hacían seguidores del Mesías, digamos cristianos, para que nos entendamos. Pero llegó un momento en el que se convertían más gentiles que judíos y comenzó el choque cultural en la iglesia. ¿Por qué? Porque las costumbres de los gentiles eran completamente diferentes a las costumbres de los judíos. Estos comían con las manos sucias, los otros comían con las manos muy bien lavadas, unos no comían un tipo de carne, los otros comían todo lo que le ponían por delante, y comenzaron los problemas dentro del seno de las congregaciones. Y esto llegó a oídos del liderazgo de Santiago, de Pedro, de Pablo, etc. Y decidieron hacer un concilio en Jerusalén. El primer concilio, la primera reunión mundial de liderazgo para la iglesia cristiana. Hechos capítulo 5, relata lo que pasó y lo que dijeron allí. Y habló Pedro, y habló Santiago, y habló Pablo, y al final llegaron a una conclusión. Hermanos, miren, vamos a tomar medidas preventivas, vamos a hacer acuerdos, vamos a escribir esos acuerdos en carta y vamos a mandarlas a todas las congregaciones para que la gente no se marche de la iglesia ni se peleen entre los hermanos por cuestiones alimenticias. Y entonces dice: no se puede comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué es eso de carne sacrificada a los ídolos? Imagínense una persona que vendía carne en una carnicería, en un negocio. Lo que hacía es que antes de venderla al público, la ofrecía a su dios, por ejemplo a Baal, a Moloch, a Milcón, a Quemos o a cualquier dios. Y ya de paso la troceaba y la vendía al público. Claro, Pablo decía que es un ídolo. Un ídolo no tiene poder ni para hacernos daño, ni para maldecirnos, ni para bendecirnos. Pero cuando nosotros oramos y bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo los alimentos, el Señor los santifica. Pero no todo el mundo tiene esta conciencia. Hay gente que se ofende por cualquier cosa. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a los hermanos: no coman cosas con sangre, porque esto va a ofender a otros hermanos. No coman carne sacrificada a los ídolos delante de otros hermanos para no herir su débil conciencia. Pero ahora llega esta mujer de una congregación del libro del Apocalipsis y le dice a la gente: no hagan caso a esas cosas, coman sangre, coman
animales sacrificados previamente a los ídolos. En otras palabras, era ir en contra de la norma establecida por el Señor para la iglesia. Es una falta de respeto. Yo siempre he dicho que cuando uno va a un país o a una iglesia, usted tiene que adaptarse a donde va. Yo no puedo venir a Perú y cambiar las costumbres de ustedes. Yo no puedo ir a otro país, a una congregación que me ha invitado a sabiendas que ellos no creen o no aceptan ciertas y determinadas cosas, y resulta que con todos los temas que hay en la Biblia, justamente voy a hablar de lo que a ellos les puede afectar o les puede herir. Cuando hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Y tenemos que partir de la base de que no siempre estaremos de acuerdo en todo, pero sobre todo impera y reina el amor de Cristo en nuestras vidas. Hay gente entre nosotros que no creen que la salvación se pierde. Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Y hay gente que cree que la salvación se pierde, y hay gente que no le gusta tocar las palmas, y hay gente que sí toca las palmas, y hay gente que cree en los dones del Espíritu, y otros no creen en los dones del Espíritu, pero hemos aprendido a convivir y a respetarnos y a apoyarnos, e incluso a trabajar juntos por amor a Cristo y por amor a las almas perdidas. Eso es madurez en el Señor Jesucristo. No todos vamos a estar de acuerdo en todo. Nunca se llegará a una concordia 100% absoluta. Pero sí tenemos que amarnos y respetarnos a pesar de nuestras diferencias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y creo que la iglesia virtual, si de algo ha servido, es para mostrarle a las iglesias, para mostrarle a los pastores y para mostrarle a los creyentes que somos capaces de estar unidos, trabajando juntos en el nombre del Señor, aunque tengamos diferentes opiniones en cuanto a algunos temas, pero nuestro objetivo es levantar en alto el nombre de Cristo y no el nombre de mi iglesia ni de mi denominación. ¿Se da cuenta? Y hay creyentes que no son conscientes de esto. Y mientras el mundo se está perdiendo, nosotros estamos discutiendo y perdiendo el tiempo en discusiones absurdas y ridículas que no sirven ni van a conducir a ninguna parte. Entonces esta mujer era un peligro para la iglesia y nadie se atrevía a ponerla en su sitio. Me acuerdo que un día fui a predicar a una iglesia y delante de mí había una señora que en medio después de la alabanza entre canción y canción, dice: así dice el Señor, pueblo mío. Claro, cuando una persona dice así dice el Señor, todo el mundo firme, ¿no? Y dice: ustedes los pentecostales son mis favoritos. Yo los quiero a ustedes por encima de cualquier otros. Y yo, de verdad que en la carne sentí ganas de hacerle... Le iba a dar así, no sé cómo lo llaman aquí así. ¿Cómo? Cocacho. En España hay un capón. Le iba a dar un capón, un cocacho. En el nombre del Señor te doy un cocacho. Pero me retuve, porque estaba con Elena, si no se lo hubiera dado. Y yo decía, el pastor en cualquier momento va a decir: hermana, por favor, hermana, por favor, hermana, por favor. Dios no hace acepción de personas. La palabra pentecostales ni aparece en la Biblia. Bueno, bautista sí aparece, ¿verdad? Pero le cortaron la cabeza, así que cuidado, ¿eh? El pastor no dijo nada. Entonces, claro, imagínense en una iglesia pentecostal como era esa en aquel momento, que esta hermana diga que Dios ama a los pentecostales por encima de cualquier... La gente se volvió loca, empezó a aplaudir, la gente contentísima. Yo dije, pero ¿cómo es posible que por no perder el diezmo y la ofrenda de esta hermana, además era una familia grande, se le consienta decir estas barbaridades en vez de ponerla en su sitio y ponerla en orden? Es que se puede ofender. Claro, también se le ofendía a la gente a Jesús, ¿no se acuerdan? Los discípulos le dijeron: maestro, tu palabra hoy ha sido dura, directa, clara. Y la gente se ha ido ofendida. El Señor podía haberle dicho: ay, perdonen, llámelos y díganle que vengan, que les voy a pedir disculpas a todos. No. Él dijo: si ustedes también quieren marchar y aprovechar la oportunidad, aprovechen y váyanse ahora, queridos. Pero esto es lo que hay. Al que le guste viene, al que no también. En mi época, cuando yo iba al mediodía a comer a casa y no me gustaba la comida, mi padre le decía a mi madre, yo sé que hoy en día esto suena japonés, suena chino, ¿no? Le decía a mi madre: guarda las lentejas, pónselas a la noche otra vez. Y a la noche: mamá, ¿qué hay de comer? Toma. ¿Otra vez lentejas? Sí, hay lentejas. O las quieres o las dejas. No me gustan. Mi padre decía: guárdalas en la nevera, se las das mañana. Al final me comía hasta el plato. Hasta el plato me comía. Ahora no me invite a nadie a comer lentejas, ¿eh? No, sí me gusta. Entonces, mis queridos hermanos, a veces es necesario que nos llamen la atención. A veces es necesario que el Señor nos tire de las orejas, ¿sí o no?
Al rey David le tuvieron que tirar de las orejas. Al rey David, al hombre más cerca del corazón de Dios, al dulce cantor de Israel, le contaron ahí una historia de una ovejita que es que aquello. Y al final el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, David, que te crees que porque eres el rey y el ungido de Jehová puedes hacer lo que te dé la gana. Te equivocas. La unción no es para darte rienda suelta en tus apetitos e impulsos carnales. La unción es para servir a tu pueblo y honrar a tu Dios. Y tú has utilizado tu poder, tu autoridad, incluso tu masculinidad para robarle la única ovejita que tenía uno de los hombres más apreciados de tu ejército. Y crees que no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Y eres digno de muerte. Y este hombre, gracias a Dios, que se arrepintió y pidió perdón al Señor. Lean el Salmo 51, es espectacular. Y el Señor le dio otra oportunidad, porque Dios perdona y olvida. Amén, hermanos. Y Dios da una oportunidad, y 2 y 3, aprovechela. Pero dice la Biblia: pero vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor encima. Y cada una de las iglesias que recibe el mensaje del Apocalipsis es diferente. Todas son diferentes. Nosotros trabajamos, la filosofía del Centro Evangélico Vida Nueva es que nosotros somos una sola iglesia. Pero son más, claro, somos más. Pero con la mentalidad de que somos una sola iglesia. Cuando uno llora, todos lloramos. Cuando uno ríe, todos reímos. Cuando hay una necesidad aquí, todos apoyamos a esta necesidad. Cuando sobra aquí, ayudamos a los que no tienen. Con esa filosofía de trabajo trabajamos. No es mi iglesia, mi batería, mi guitarra y los demás no tienen nada, pero a mí me sobra de todo. No trabajamos con ese espíritu egoísta, ¿verdad? Sino todo lo contrario, abrimos la mano porque hemos aprendido que más bienaventurado es dar que recibir. Amén, hermanos. Pero permítame unos minutos hablar de la última iglesia. Qué triste, qué lamentable. La de la Odisea. Capítulo 3, verso 14. Qué triste, ¿verdad? Una iglesia así. Si esto fuera solamente algo del pasado, bueno, gloria a Dios, ahí está, ¿no? Pero lamentablemente hay muchas Laodiceas hoy en día en el mundo. Probablemente aquí en Perú también. Escríbele al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Siempre el Señor conoce nuestras obras, siempre las ve, nunca pasan desapercibidas. Pero en este caso le dice el Señor: no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esta traducción no me gusta mucho de ojalá, porque ojalá viene del árabe, si Alá quiere. Ojalá es si Alá quiere. Nosotros decimos si Dios quiere, ¿verdad? Pero ya se ha popularizado el dicho de, bueno, ojalá te vaya bien, ojalá. Pero no digan nunca eso, porque no es correcto. Pero bueno, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios nunca le había dicho eso a nadie. Te vomitaré de mi boca, nunca. Es la primera vez que encontramos esta expresión dura y fuerte en la Biblia. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Qué bonito este versículo 19, hermanos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que si Dios te reprende, te disciplina y te trata, es porque te ama. Pero tú tienes que ser celoso y arrepentirte. Porque aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sabemos que oír, lishmoa, es igual que obedecer. El que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Siempre el Señor hablará a nuestras vidas. El problema no está si habla, el problema está si oímos. Y si oímos, que respondamos adecuadamente al llamado del Señor. Miren, esta es una situación muy triste, hermanos. Porque era una iglesia, según ellos creían, rica. Era una iglesia poderosa. Pero una iglesia que había perdido lo más bonito y lo más importante que puede tener una iglesia. ¿Y qué es? La presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no tenemos nada. Podemos tener templos maravillosos. Yo he estado en templos, hermanos, que seguramente, calculando así por encima,
Allí dentro hay millones de dólares, millones. Pero son témpanos de hielo. Y he estado en iglesias tan sencillas y tan humildes que se caían a pedazos los techos, por ejemplo en África, en Kenia, cuando estuvimos, y en otras partes del mundo. Cuando estuve con los indios guaraníes, viviendo con ellos en el Amazonas, predicándoles la palabra, había más presencia de Dios debajo de una choza, allí en el río Amazonas, que en muchas catedrales evangélicas en las que he tenido la oportunidad de predicar la palabra. Ellos decían, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Cómo es posible que un creyente, hermano, cómo es posible que una iglesia diga, no necesitamos de nada? Yo veo que tenemos necesidad de un montón de cosas, hermanos. Necesitamos más oración, necesitamos más compromiso, necesitamos más obreros, necesitamos más recursos. Cada día nos damos cuenta de que somos un pueblo con grandes carencias y necesidades. Pero ellos habían dado lugar al orgullo, que es un pecado terrible, porque te ciega. Para mí hay dos pecados que son tremendamente peligrosos. Uno es la desobediencia, que te lleva a la locura, y otro es, hermanos queridos, el orgullo. Y esta gente cayó en ambos, en el orgullo y en la desobediencia. Y dice el Señor, porque estas palabras que hemos leído, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, no se las dice el Señor a un inconverso, se las dice a una iglesia. ¿Y cómo es posible que una iglesia, pastoreada por Pablo o por quien fuera, perdiera la presencia del Señor y no se dieron cuenta? ¿Cómo es posible que se pueda perder la presencia del Señor y no darte cuenta? ¿Conocen la historia de Sansón? ¿La conocen? ¿La habéis leído? Sansón jugueteó tanto con el pecado que se acostumbró a pecar hoy y arrepentirse mañana. Como él veía que de vez en cuando el Señor lo usaba de una manera poderosa, no le dio importancia a la vida de santidad y pecaba con Dalila y con cuantas se les pusiera por delante. Pero sin embargo él notaba que cuando llegaba el momento de enfrentarse a los filisteos, él tenía una fuerza descomunal y el Espíritu de Jehová venía sobre él y lo usaba. Y durante un tiempo vivió esa doble vida. Hoy peco, mañana Dios me bendice y me usa. Hoy vuelvo a pecar y mañana Dios me usa. Pero llegó un momento en el que Dios dijo basta. Y no hay peor tragedia para un ministerio ni para una iglesia que Dios diga hasta aquí llegaste, amigo. Serás David, serás Sansón, serás un pastor, serás lo que tú quieras, pero con mi santidad y con mi palabra y con mi espíritu no se juega. Y dice que el Señor se fue de la vida, se retiró el espíritu de Jehová de Sansón y él no se dio cuenta de ello. Es terrible porque no tenía sensibilidad. Y cuando uno pierde la sensibilidad, pierde el respeto y el temor de Dios. Hermanos, que nunca se vaya el respeto en la casa del Señor. Que nunca pensemos que puedo pecar el viernes y el domingo vengo al culto, tomo la Santa Cena y no pasa nada. Que Dios nos cuide de vivir esa vida hipócrita y falsa y religiosa. Le pasó a Sansón, le pasó también a Saúl. Saúl perdió su vida, su reino, su familia, todo lo perdió porque le dio lugar a los celos. Espero que nadie tenga ese problema, porque una persona celosa, me da igual si eres hombre o mujer, es una persona peligrosa. La gente celosa son gente acomplejada. Y la gente celosa son gente tremendamente peligrosa. No le deis la espalda porque te la juegan en cualquier momento. Saúl pensaba que David lo odiaba y si alguien respetaba y amaba y apoyaba al rey, ese era justamente David. Pero él le dio rienda suelta a los celos y los celos lo terminaron amargando. Te hacen ver cosas que no existen. Amplifica la realidad y tú te creas una realidad paralela. Como si fuera una especie de ¿cómo se llama? Esta cosa de las matemáticas y de la física cuántica, ¿no? Estás de pie o sentado, ambas cosas. Bueno, pues él creía que aquel hombre lo odiaba y movilizó todo su ejército y toda su economía y todo su tiempo y energía, la invirtió en matar y en destruir a David por los celos amargos que le dominaron su vida. No dormía, no comía, no vivía, era un amargado, era un hombre peligroso, no solamente para los demás, sino incluso para sí mismo. Y dice que el Espíritu de Dios se apartó, se fue de él y un espíritu malo de parte del Señor vino a atormentarlo. Y la única manera de poder tener un poco de alivio y sentirse un poco bien era cuando le permitía a David venir y tocar música. Y esa música, hermanos, era una música tan ungida que el espíritu malo se apartaba de él, sentía alivio y se encontraba mejor. Espíritu, alma y cuerpo eran afectados
por la música ungida del joven David. Y se fue el Espíritu de Dios de él y no se dio cuenta, otro más. Y aquí encontramos ahora a la iglesia de la Odisea. He aquí estoy a la puerta y llamo. Pues si está a la puerta es porque no ha entrado. Y nadie oía el llamado del Señor. Se sobreentiende que estamos hablando en un lenguaje metafórico, ¿sí o no? No es algo literal, pero para que nos entendamos. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo cual quiere decir que la iglesia cantaba, celebraban un culto no sé a quién, pero el Señor no estaba. Y hay un libro espectacular que a mí me encanta leerlo. Es el libro del Shir Hashirim, o el libro del Cantar de los Cantares, donde dice la Biblia que habían dos enamorados que se describían perfectamente el uno al otro. Pero sin embargo dice la Biblia que una noche la joven, la amada, la tsunamita, estaba durmiendo en la cama y recién se había lavado los pies y estaba acostada. Y a medianoche viene su amado y toca la puerta y ella oye la voz, como Apocalipsis 13, aquí estoy a la puerta y llamo. Ella le oyó. Y él le dice, aquí estoy, amado mía, vengo a visitarte, quiero estar contigo. Y ella le dice, me acabo de lavar los pies. Probablemente el suelo era de tierra y dice, no me quiero volver a manchar los pies. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? No merece la pena el esfuerzo. No merece la pena volver a levantarme para abrirte la puerta a ti. Te quiero, pero no me pidas nada, que es lo que hacen muchos cristianos. Dame, pero no me pidas nada. Pero hay un momento que ella se percata de la locura que está haciendo y cuando va corriendo a la puerta se da cuenta que el amado ya no está, se fue. Pero dice que allí se quedó el aroma, el perfume. Y ella dice que enferma de amor comienza a recorrer las calles de la ciudad santa de Jerusalén y le dice a la gente, ¿habéis visto a mi amado? ¿Alguien ha visto a mi amado? Y la gente dice, ¿tu amado? ¿Y tu amado quién es? ¿De quién me estás hablando? Y ella lo describe, hermanos, de pies a cabeza. Cómo son sus muslos, sus dientes, sus ojos, su boca, su pelo. Lo describe de una forma perfecta porque lo conocía. Pero la presencia de su amado se le fue porque no fue capaz de forzarse a levantarle la puerta a su amado. La apalean, la humillan, la ultrajan. Y dice que enferma de amor, queda dolorida y rota, hasta que finalmente se vuelve a producir el encuentro entre su amado y ella, y todo vuelve a la normalidad. Hermanos queridos, si alguien aquí en esta tarde ha bajado la guardia y le has dado lugar al pecado, y vive simplemente una vida teórica, porque tal vez te criaste en la escuela dominical y tu mamá te trajo desde el vientre a la iglesia, ni siquiera habías nacido, pero sin embargo ya estaba tu presencia, tu cuerpecito en la iglesia. Permíteme decirte que tú no puedes vivir de las glorias del pasado, ni puedes estar toda la vida dependiendo de que la abuelita, el tío, el primo, el pastor oren por ti, sino que ha llegado el tiempo de que crezcas, madures y te acerques al Señor. Porque el Señor no quiere que vivas una vida superficial, que lamentablemente cada vez abundan más cristianos superficiales, que saben la Biblia de pe a pa, saben las historias, saben todo lo que el Señor hizo, dijo y enseñó, pero cuando llega la hora de la verdad no ponen en práctica todo el conocimiento de la palabra. No pierdas nunca la sensibilidad, ni el respeto, ni el temor a Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y aborrecer el mal. Por eso dice el apóstol Juan, autor de este libro del Apocalipsis, que si alguno continuamente practica el pecado, es evidencia de que esa persona no ha conocido a Dios, ni el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Claro que somos pecadores, claro que tenemos debilidades y podemos pecar, pero no deliberadamente. No como algo constante y permanente en nuestra vida, sino como algo esporádico. Y en el momento en el que sentimos que hemos ofendido al Señor, automáticamente le pedimos perdón y el Señor es amplio en perdonarnos. Pero no te acostumbres a llevar una vida de desorden, de pecado. No me presentes a tu compañera diciendo que es tu esposa cuando tú sabes que no es tu esposa. No me presentes a tu marido diciéndome que es tu marido cuando sabes que estás conviviendo y tú no estás legalmente casado. No me vengan con cuentos ni con apariencia, porque el Señor está harto de nuestras apariencias. El Señor quiere vidas santas, iglesias sin mancha, sin arruga, que vivamos lo que creemos, que practiquemos lo que leemos en la palabra y que no simplemente digamos amén.
No se conforme con sacarle una foto a un pastor que viene de 1000 y pico kilómetros o de no sé cuántos kilómetros. Hermano, su meta en la vida no es agradar al pastor. Su meta en la vida es adorar a aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y dar su vida por él y renunciar al pecado en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si alguien tiene que cambiar, no es Él. Él no tiene que cambiar en nada, Él no tiene que pedirnos perdón absolutamente por nada. Somos nosotros los que tenemos que vivir humillados delante del Señor. Y pedirle perdón por las veces que hemos dudado de Él. Porque hay creyentes que tal vez no con sus palabras, pero sí con sus acciones y con sus actitudes desconfían de Él. Conocí a un creyente que me decía, hoy estoy triste. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque hoy me dijo el horóscopo que iba a tener un mal día. Y yo le digo, ¿el qué? El horóscopo. Qué triste cuando uno va por las calles y ve en los colegios, en los restaurantes, en las cafeterías y en los hoteles calabazas, brujas, arañas. Qué triste, ¿no? Tan bajo ha caído la sociedad, que le ha dado las espaldas al Dios de amor, al creador del universo, pero se ha abierto a las brujas, a una fiesta macabra, que muchos no tienen ni idea de dónde viene esto, que no tiene nada que ver con Sudamérica ni con Latinoamérica, sino en una fiesta de los druidas irlandeses que adoraban a los demonios. Iban por las casas diciéndole a la gente, o me das dinero y comida, o te maldigo la casa y tu familia. Y hemos convertido algo macabro y satánico en una fiesta que hasta algunos cristianos hasta la celebran. Me acuerdo una noche fuimos a visitar a un hermano en Madrid y cuando nos abrió la puerta el hijo venía vestido de Drácula. A mí me dieron unas ganas de darle un sopapo al tipo este. De verdad te lo digo, Es que hay momentos que yo digo, pero yo no sé si soy de otro planeta. Un tipo así de grande con unos colmillos así, con una capa negra, como con sangre, me dieron ganas de darle un golpe y decirle, pero tú, ¿qué estás haciendo, tarado? ¿Qué estás haciendo? Sí, pastor, pasa adelante. Y aquello era, hermano, la casa del conde Drácula era aquello. Digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está Dios en este lugar? Sí, pero si le digo cómo estaba la pastora, hermano, y el pastor, bueno, aquello era para salir corriendo de aquel lugar. Pero era una fiesta, ¿verdad? Hemos abierto la puerta a los demonios, hemos abierto la puerta a fiestas macabras. Cuando las culturas, todas las culturas han sido impregnadas por el pecado. Y no somos nosotros los que tenemos que practicar las cosas de la cultura o las tradiciones de nuestros pueblos ancestrales, sino que nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura bíblica. Y la cultura bíblica está bien clara en la palabra del Señor, mi querido hermano. Por lo tanto, salgamos del mundo, aunque vivamos en el mundo, no, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, queridos hermanos. ¿Saben que hay muchos jóvenes que se están convirtiendo al Islam en Europa para que no le hagan bullying en las escuelas? Porque si no, nadie habla con ellos, nadie juega con ellos, se quedan solos en el patio, en el recreo, no tienen amistades, no tienen amigos y encima se burlan de ti y entonces se hacen musulmanes para tener amistades. Mis queridos hermanos, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a darnos cuenta de que estamos en tiempos difíciles y en tiempos peligrosos, pero donde tiene que verse la identidad de los cristianos como nunca antes. Tenemos el mayor ejemplo de todos y es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que en esta tarde tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a agradarte en todo lo que haga y que mi estilo de vida se parezca a ti. Y si hay algo de carne, algo de mundo en mí, arráncalo totalmente de mi corazón. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son pasajeras. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y todo te irá bien y serás bendecido y prosperado por la mano de nuestro Dios. Cierra tus ojos, por favor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Ahí donde está usted, hermano, tome las decisiones que crea oportuno a tomar. Pídale al Señor en esta tarde, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, agradarte. Entonces, si hay alguna palabra, si hay alguna costumbre, si hay alguna tradición que usted tiene en su vida, pero que no es del agrado de Dios, quítela, hermano.
quítela. Si usted ha puesto en su casa esas cosas macabras de telarañas, de calabazas, de demonios, de esqueletos, por favor, hermanos, por favor, salgamos de la corriente de este mundo y adoremos al Señor nuestro Dios, porque solamente Él se merece nuestro tiempo y nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. ¿Dónde vendrá mi socorro? Que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal, no se dormirá, Él te guardará.